Fue justamente cuando Carlos Heller se enfrentó a Pino Solanas. Este es el resumen. Pino Solanas versus Carlos Heller. 1.436 son pymes, con 50.894 trabajadores. Qué escándalo que el gobierno tenga que subsidiar a la quebrada General Motors en la Argentina. La verdad es una vergüenza. No es un escándalo. Cuando hay miles de pequeñas empresas pero, y de Pino, pymes que tienen que caer en las tasas usurarias. Ni siquiera lo escuchaste. Tasas del 25 al 34% de descubierto. Mentira. No, la verdad, traigamos el discurso a la realidad, porque si agarramos la guitarra cada uno, 1.493 hacemos un concierto. Empresas donde su personal está siendo subsidiado para que no se pierdan los empleos. Más de 600 Hoy está en los diarios millones. Los subsidios escandalosos a los grandes grupos. Por favor. Siguen repartiendo más de 40.000 millones de pesos a los grandes grupos económicos. Yo lamento por favor. que de grande te hayas hecho mentiroso. No es verdad lo que decís. No es verdad lo que decís. No es verdad Carlos lo que decís. Heller, no te sabía grosero. No es verdad lo que decís, pero yo no te puedo permitir que vos digas una cosa que no es cierta. Lisa y llanamente se dan no cuenta es lo cierto. que es no tener estadística confiable. Cada uno tiene su verdad. No, la verdad, el gobierno que fue capaz de modificar y manipular los índices del INDEC, que le sirve a los trabajadores para defender su poder adquisitivo de todos los industriales, lo que le falta es modificar el servicio meteorológico. Esto es un escándalo. No hay credibilidad en la Argentina. Es el mismo gobierno. Ese es el gobierno de Kirchner. Es el mismo gobierno que ha Lo que vos tenés que contestar, que no contestaste del inicio, ¿por qué transfirieron esas reservas petroleras? Esto es un escándalo, capitalismo de amigos. Privatizaciones para los amigos, estatizar para darle a los amigos del poder. Heller. Quiero recordarle que estamos en el tema seguridad. Perdón, vamos a la tribuna, le pedimos por favor que no acompañe con nada, somos los moderadores en este debate, simplemente recordar el tema que estamos transitando. ¿Fue un poco grosero con Pino Solanas? Y ahora vamos al debate. No, porque yo le estaba diciendo insistentemente, además, Pino es un muy buen director cinematográfico. Como tal, es un hábil manejador de la escena y un creador de ficción. Entonces, él conoce cómo manejar determinadas situaciones, seguramente mejor que nadie, lo cual no amerita que eso signifique que dice la verdad o que lo que está diciendo se ajusta a la realidad. Lo que yo estaba tratando de decir, que allí de una manera muy convincente, con mucha contundencia y con mucho manejo de cámara, se estaban diciendo una cantidad de cosas que no eran ciertas. Que no eran ciertas. Tres de esas. ¿De las que no eran ciertas? Sí, escuchamos que había una transferencia de renta financiera. Claro, primero. No se puede decir subsidio a la General Motors cuando se da un crédito. Es una manera de engañar el oído de la gente. Una cosa es subsidiar y otra es dar un crédito. Un crédito no es un subsidio. Uno escucha a algunos decir, en vez de darle ese crédito a la General Motors, habría que con esa plata aumentarle a los jubilados. Aumentarle a los jubilados es un gasto. Un crédito es un crédito. Entonces son categorías distintas, no se pueden mezclar. Segundo, los derechos petroleros fueron transferidos de la nación a las provincias en el año 1994, cuando se hizo la reforma constitucional, de la cual formó parte Pino Solanas. Y ahí se estableció que esos derechos petroleros dejaban de ser de la nación y pasaban a ser de las provincias. Entonces, es decir, el matrimonio presidencial, lo cual ya es una falta de respeto, pero decir, el matrimonio presidencial se está quedando con 600.000 millones de dólares, en primer lugar, y ahí una de las cosas que yo le digo es, si le decimos la verdad a la gente, digámosle que lo que hay que encarar es una reforma constitucional, si queremos que los derechos petroleros vuelvan a ser de la nación y no de las provincias. La otra cosa en la que siempre y la tercera cosa es el monto. Con alegría se dice 600.000 millones de dólares, y voy a explicar cómo se producen los 600.000 millones de dólares de Pino Solanas. Pino Solanas multiplica
la producción de barriles de un año de la Argentina de petróleo por el precio del barril de petróleo por 30 años hacia adelante, de concesiones que no tienen 30 años de vigencia, sino 10 con posibilidades de opciones por otros 20, que es muy distinto. Pero además, no tiene en cuenta ningún costo. Es como si fuera gratis sacar el petróleo. Es como si no hubiera regalías que cobran las provincias por esos derechos petroleros que le transfirió la Constitución, como si no fuera cierto que por arriba de $42 el barril existen retenciones móviles en el petróleo. Una especulación. Que no son ciertos los 600.000 millones, una cifra notablemente menor. Y aún así, después del resultado que le queda a las compañías, está el impuesto a las ganancias, que es un 35% de lo que queda. Entonces, tirar un número y decir, con esto se resuelven los problemas de la pobreza de la Argentina, del hambre y demás, es una cosa que no es cierta, es faltar a la verdad. Es interesante, me pareció ahí el énfasis, yo no voy a responder a la discusión, porque para eso está el protagonista. Pero digo, desde el punto de vista escénico, es cierto que adquiere una importancia muy grande la figura de Pino Solanas en esa discusión. Y a partir de ahí, todos lo sabemos, ha adquirido importancia también en la decisión, en la intención de voto de la sociedad porteña. Y yo creo que se está instalando un cierto esnovismo abismal. Espero que se me entienda y yo me entienda. Ese esnovismo abismal tiene algo de adolescente, tiene algo de como jugar al abismo desde la cama, con la seguridad de que es hipotético y que nunca se va a producir el juego del abismo. Entonces él juega ese discurso, juega al absoluto. Ninguna de esas cosas que dice es posible. Lo único que yo le voy a preguntar a ustedes, y le puedo preguntar también a Heller, es lo siguiente. Por el INDEC el gobierno ha tenido muchas desventajas mediáticas y de opinión. El INDEC le dio muchas desventajas de credibilidad. ¿Cuál es la ventaja de que las estadísticas del INDEC sean distintas y sean manejadas de otra manera? Yo tengo posición pública tomada. Hay que hacer cosas para devolver la confiabilidad al INDEC. No se puede funcionar con un organismo que mide el desenvolvimiento de la economía que por la razón que sea haya perdido la confianza. Pero dije al mismo tiempo, cuando digo eso, que todos los otros que se usan como referencia son menos confiables que el INDEC, porque no están ni siquiera dotados técnicamente, no tienen recursos. No se puede. Un índice de precios mide 5.000 productos, los mide en distintos lugares del país. Es toda una organización que hace falta. El INDEC debería ser el más confiable. Desde luego. Siempre lo ha sido. Y además hubo un cambio en el INDEC, vuelvo a repetir, que tiene una responsabilidad directa con hay una posición que a mí yo adhiero plenamente, que es la posición del Plan Fénix. El Plan Fénix es la universidad. Ellos dicen, hay que recuperar la confianza sin gastar el tiempo en discutir por qué se perdió. Y para eso ofrecen la idoneidad de la universidad como un mecanismo de garantía y transparencia de la gestión de un organismo que debe ser transparente como el INDEC. Entonces yo creo que no es bueno que no haya confianza en el INDEC, porque esto permite mucha especulación privada, porque todos esos otros índices que se dan muchas veces responden a intereses sectoriales que parecen muy serios, pero que defienden determinada cosa que está vinculada a sus propios negocios. Esa confianza se ha perdido por los cambios que ha habido en el INDEC. Ya lo dije. No, porque si no parece que el culpable es la sociedad. Hubo cambios que hicieron que se pierda esa confianza directamente vinculados a la responsabilidad del gobierno que tiene en el INDEC, obviamente. Déjeme decir una cosa más del INDEC. El INDEC es un termómetro. Los termómetros miden la fiebre, no crean fiebre. Es una mentira decir pero hay termómetros que andan bien. Claro, y eso impide medir bien la fiebre. Hay que tener un buen termómetro. Ahora, yo no conozco a nadie que esté enfermo porque el termómetro anda mal. En todo caso, lo que se puede errar en cuál es la medicina que hay que aplicar o cuál es la gravedad de la enfermedad. Pero la enfermedad es otra. Acá los precios no aumentan por culpa del INDEC, aumentan por culpa de la insaciable voracidad de los grupos económicos concentrados que aumentan todo lo que pueden y quieren ganar siempre lo más posible.